Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestros webinars de RITIE. En esta ocasión tenemos el gusto de, de la presencia de la maestra Charito Tabarazabalú. Ella es licenciada en Educación Primaria, magíster en Orientación y Tutoría y doctoranda en Educación. Cuenta con diplomados en Educación Inclusiva y una destacada trayectoria como docente universitaria, investigadora y consultora pedagógica. Ha publicado diversos artículos científicos y ha recibido reconocimiento por su compromiso con la formación docente y la promoción de una educación inclusiva y de calidad. Su labor se centra en el desarrollo de competencias inclusivas, socioemocionales, la convivencia escolar y la atención a la diversidad, siendo un referente en el ámbito educativo. Actualmente es miembro activo de la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educativas. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a RITIE, la Red de Tecnologías Inclusivas y Educación, por ofrecerme este espacio para compartir eh, en lo que nosotros estamos abocados a trabajar, que es la educación de calidad con equidad para todos durante toda la vida, como lo dice el ODS 4 de la Agenda 2030. ¿Sí? He preparado una presentación con el tema de educación inclusiva, un paso más allá de la integración para el éxito educativo. Integrar o incluir. ¿Qué estamos viendo en la realidad de nuestras escuelas? ¿Cómo están saliendo las futuras docentes, los futuros docentes que van a ir a las escuelas diversas? En ese sentido, es importante comprender los conceptos de integración, inclusión y equidad educativa, identificar las diferencias y las tensiones que hay entre ellos y reflexionar sobre el papel de la neurodiversidad en la escuela. Integrar o incluir. ¿Cuál es la diferencia entre estas? ¿No? Integrar implica que el estudiante debe adaptarse al sistema y tendríamos que ver qué está pasando en las escuelas. ¿Realmente los estudiantes están siendo bienvenidos o son ellos los que tienen que hacer esfuerzos por adaptarse al sistema? Si es que esto se sigue dando, estamos hablando de integración. Mientras que hablar de inclusión significa transformar el sistema para adaptarse a la diversidad de todos los estudiantes, creando entornos accesibles, acogedores, que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y estos entornos deben ser con equidad educativa. ¿Por qué? Porque a través de la equidad vamos a asegurar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje. Vamos a asegurar que todos los estudiantes se sientan atendidos, acogidos, valorados y respetados por sus naturales diferencias y van a recibir la atención que realmente merecen para seguir aprendiendo. No se trata de seguir ofreciendo o abriendo las puertas a nuestros estudiantes cuando en la escuela no se prepara la acogida, la bienvenida, la inclusión. Gerardo Echeita, este español que trabaja de manera potente en la educación inclusiva, ya desde 2017 nos dice que no se trata de que los alumnos se adapten a la escuela, sino que la escuela se adapte a ellos. Y es por eso que nosotros, desde la formación inicial docente, desde el escenario de la formación, puedan
las futuras docentes formarse, enriquecerse, nutrirse para que puedan ir a las escuelas con una mirada diferente, de ver a la diversidad como una riqueza, de ver a las dificultades que algunos estudiantes presentan como desafíos, desafíos el cual día a día podemos irlos afrontando, porque la educación inclusiva no es algo que está terminado, sino que es un proceso constante y renovador. Renovador porque constantemente vamos a ir encontrándonos con realidades nuevas para lo cual de repente no habíamos sido preparadas, pero el hecho de tener una mirada diferente, eso nos va a hacer realmente abordar la educación, nuestras prácticas pedagógicas de manera adecuada, pertinente, dando en el momento lo que, lo que el estudiante necesita aprender y que este aprendizaje realmente sea útil para la vida y que lo aprenda en felicidad. En el concepto de integración, nosotros podemos decir que se centra en los estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema regular. Es como poner a un estudiante que tiene alguna condición de discapacidad, lo pongo en un aula regular y le doy muchos ajustes para que pueda integrarse al aula. Y eso no es lo que queremos hoy. La educación inclusiva va más allá, quiere que sea parte de todo el contexto, de toda la práctica, de toda la estrategia, ¿no? En la integración se supone que el alumno debe adaptarse a la escuela y esta práctica resulta que no desecha estas prácticas excluyentes, sino que las mantiene. Por eso es necesario reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Para poder realmente darnos cuenta y reflexionar qué estamos haciendo en la escuela. En cambio, la educación inclusiva es algo más potente, transformador. La escuela busca que todos participen y que todos aprendan. Y esto debe ser basado en la equidad, en la diversidad y en la justicia social. Para eso nosotros podemos tener en cuenta el índice que lo escribió y que ha sido publicado en diferentes idiomas por Bond y Anscombe. Es un, es un índice que nos ayuda a transformar la escuela, nos propone indicadores para decir si realmente nuestra escuela está respondiendo a los desafíos que esperamos para que realmente hablemos de una auténtica educación inclusiva y no de integración, como hoy creo que en la mayoría de los espacios educativos se está viviendo. El concepto de equidad, por su parte, dice que es diferente equidad e igualdad. No, la equidad garantiza las oportunidades y apoyos diferenciados si fuera necesario. Esto implica que hayan cambios y transformaciones en los recursos, en las políticas y en las prácticas justas. Dar a cada quien lo que necesita. Darle recursos, darles tiempo, darles materiales, ofrecerles metodologías, pensar en la evaluación. Todo ello nos invita a repensar que debemos hacer unas prácticas pedagógicas equitativas, pensando que todos los estudiantes tienen derecho a aprender. Desde ya, la neurodiversidad, este enfoque, esta mirada, nos lleva a pensar en la variabilidad que tenemos en las aulas. En un aula tenemos un estudiante que piensa de determinada forma, que escribe de determinada forma, que aprende de determinada forma. Eso nosotros estaríamos hablando de una variabilidad que la constituye cada persona. Y cuando hablamos de diversidad, que es lo que tenemos en nuestros contextos en las aulas, ahí estaríamos hablando de diversidad. Y si pensamos en la variabilidad, podríamos entonces hablar de neurodiversidad, porque la neurodiversidad se entiende como
las variantes naturales que tenemos las personas en aprender, en registrar y en transformar nuestros conocimientos. De ahí que nosotros podemos decir que el enfoque en integración es adaptar al estudiante, en inclusión es transformar la escuela y en equidad es garantizar justicia educativa. ¿Cuál es la visión? Ellos en nuestra escuela, imagínense, ellos en nuestra escuela, a diferencia de inclusión, todos juntos. En equidad, nosotros podemos decir todos con apoyos pertinentes. El que lo requiera, si es que a pesar que una docente presentando múltiples formas de enseñanza, múltiples formas de motivación, múltiples formas de recepcionar los aprendizajes, y si a pesar de esta variabilidad que presenta la maestra, los docentes, hay estudiantes que necesitan un apoyo especial, pues la equidad nos lleva a ofrecérselos con mucho tino, con mucho respeto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo? Cuando hablamos de integración, se da una segregación oculta. Podemos decir, no, en nuestra escuela sí recibimos a los estudiantes, ahí está, pero ¿qué está haciendo este estudiante? ¿Está ahí aparte? ¿O está involucrado con todos sus compañeros? ¿Está trabajando en el mismo espacio, los mismos saberes? ¿O está trabajando algo que no va con lo que todos están trabajando y que de repente lo hace vivir una exclusión más cruel? En cambio, en inclusión, la participación es plena, asegura que todos aprendan, todos, con todos, entre todos y para todos. Cuando hablamos de equidad, se puede dar el riesgo, una atención desigual si no se aplica bien. O sea, nosotros vamos a ofrecer la equidad cuando realmente sea necesario. No porque ya un estudiante tiene tal o cual característica, yo voy a decir, ok, es un estudiante que tiene TEA, voy a hacerle esto como que si tuviera una receta, y no se trata de eso. Se trata de que se ofrezcan prácticas para todos los estudiantes, pensando también en el estudiante que tiene TEA, y solamente si realmente lo necesita, vamos a ofrecerle la equidad o una ayuda o un apoyo que lo requiera. ¿Sí? Siempre vinculándolo con todo el contexto del aprendizaje que están desarrollando, ¿no? Por su parte, podemos decir, Tomaseki nos dice que la educación es uno de los derechos humanos con mayor consagración normativa en el ámbito internacional y de mayor relevancia. ¿Y saben por qué? Porque ello nos permite que se habiliten el ejercicio de otros derechos. De ahí la mirada que en la educación debemos ofrecer las mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes al margen de sus naturales diferencias. ¿Por qué? Porque la educación constituye la piedra angular para que puedan transitar a mejores oportunidades de vida, a tener una sociedad más justa, más equitativa. Pues acá en Perú, en el artículo 1 del Decreto Supremo 07-2021, nos habla que la educación es un derecho que está disponible y que debe contar con docentes calificados y suficientemente preparados, con instituciones bien equipadas, con estructuras adecuadas, ¿no? Debemos contar con personas que tengan esa sensibilidad y ese profesionalismo para que sean capaces de identificar las barreras de aprendizaje. ¿Para qué? Para que se puedan eliminarlas o aminorarlas con una respuesta pedagógica objetiva, viendo que, cuál es la barrera. A veces resulta que la principal barrera podemos ser nosotros como docentes, la actitud, las metodologías, los recursos, las estrategias,
los materiales, los tiempos. Esto nos invita a repensar nuestra práctica pedagógica. Y de hecho, que nosotros tenemos que asegurar que el estudiante durante toda su trayectoria pueda ir adquiriendo y fortaleciendo los aprendizajes que sí puede alcanzar. Podemos desafiarlos ofreciéndole todos los recursos que necesita para seguir avanzando y consolidando sus aprendizajes. Entonces nosotros podemos decir que la integración sí fue un paso importante que se dio en la escuela, sí, llegaron estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad o una población de estudiantes vulnerables, pero no es suficiente. No basta que estén ahí dentro, se necesita que participen con todos. No es que yo te invito a la fiesta y te dejo ahí sentado en la fiesta, puesto. No, la integración nos ha llevado a eso, a invitar a nuestro estudiante a la gran fiesta del aprendizaje, pero te dejo ahí, solo, apartado, con un grupo de tus eh, compañeros que puedan tener algunas características iguales a las tuyas, y eso no es lo que la educación busca. De ahí que la mirada de la inclusión es que todos los estudiantes compartan y aprendan juntos, que los docentes ofrezcan y piensen y repiensen cómo van a presentar sus sesiones de aprendizaje, sus proyectos, para que todos estén involucrados. Y yo les aseguro desde la experiencia, ofreciéndole proyectos, trabajos colaborativos, cooperativos, metodologías activas, ellos van a poder compartir y juntos van a aprender, porque les doy esa seguridad de que muchas veces, los compañeros, los estudiantes, entre ellos se ayudan y puedo dar fe de que ellos resultan los mejores aliados para afrontar el desafío de la educación inclusiva. Se ha pasado por muchas etapas, pero hoy necesitamos apostar por la educación inclusiva. Necesitamos ver que las prácticas pedagógicas, que la gestión institucional realmente sea inclusiva. Se pasó de la segregación como diciendo, alto, no vengas a mí, no soy para ti. La segregación, ven, pero estarás en el aula atrás. La integración, ven a mí, pero tú, no tú, pero tú cambias. Yo no voy a cambiar. Imagínense. En cambio, el mayor desafío, el mayor reto es la inclusión. Bienvenido, yo estoy diseñada para ti, para que tú puedas sentirte acogido y tengas oportunidades de aprendizaje. Si es necesario que tenga que hacer un ajuste como institución, lo cambiaré para ti. Y esto nosotros los hemos visto desde la evolución de las actitudes sociales. Nosotros podemos decir que hemos ido transitando desde la exclusión a la segregación, a la integración, y hoy esperamos una educación inclusiva sin barreras. Y si encontramos barreras, tengamos todos el empeño de identificarlas para eliminarlas o aminorarlas. La educación en el Perú, pues, hace grandes esfuerzos. Hoy se están dando se está desarrollando un plan marco, donde lo que está en la ley estamos buscando que se lleve a la práctica, porque aún consideramos que hay un divorcio entre las leyes y la práctica, lo que estamos viviendo en América Latina. Y entonces se trata de que todos pongamos de nuestra parte desde el escenario donde nos encontremos para ofrecer una educación inclusiva, concibiéndola como un derecho, concibiéndola como la piedra angular que es o que se convierta en el gran disparador para tener una sociedad más justa. La educación inclusiva no es solo recibir a los niños
con discapacidad en escuelas regulares. No es exigir que los estudiantes con discapacidad sean quienes se adapten a la escuela. No es implementar un programa solo para él, aparte. No. Se trata de pensar desde que antes de hacer una planificación aparte, yo tengo que pensar cómo voy a hacer mi planificación, mi proyecto o el proyecto de mis estudiantes para que pensando en ellos, considerándolos a ellos, pueda ofrecer experiencias de aprendizaje donde todos puedan aprender y participar y sea un trabajo potente de mutua ayuda. Hay ejemplos prácticos, ¿no? Como, por ejemplo, un estudiante con TEA asiste al aula regular, pero con poca adaptación. Nosotros tendríamos que pensar que la adaptación solamente se va a dar en casos extremadamente necesarios, porque nuestras prácticas deben ser pensadas, repensadas, creadas, recreadas, pensando en todos los estudiantes, considerando sus naturales diferencias. Por eso, el desafío que Echaíta y Bud estamos pensando y queremos seguir trabajando. Y desde RITIET, en cada congreso, en cada trabajo que se hace pensando en la educación inclusiva y las propuestas que se hacen desde RITIET, es contribuir en estos desafíos de la brecha, de pasar de la brecha de la discusión a la práctica, donde se visualicen realmente experiencias que aporten a la educación, donde todos nos podamos decir, estamos juntos, aprendemos juntos, avanzamos juntos, ¿no? Donde podamos también considerar desde RITIER la falta, contribuir a la falta de la formación docente continua, los docentes que hoy están en ejercicio, ofrecer recursos y apoyos porque aún son insuficientes o darlos a conocer a aquellos que ya tenemos porque a veces por falta de desconocimiento no se usan, no se implementan. Es urgente la necesidad de cambio cultural. Es la clave. Creo que la dimensión de la cultura es clave para realmente llevar adelante las leyes las políticas que se sacan en nuestros países para que se lleve a la práctica. Y en la práctica solamente podremos decir que sí hay educación inclusiva cuando tenemos presente a todos, cuando lo hacemos participar a todos, cuando tienen aprendizaje todos. Ahí nosotros podemos estar hablando de educación inclusiva. Y Gerardo Echeita pues nos dice que la inclusión no es un destino, es un camino en construcción. Por eso nosotros tenemos que cuestionarnos. En tu experiencia educativa, ¿has visto más integración o verdadera inclusión? Y cual sea tu respuesta, decir, desde el escenario donde yo me encuentro, ¿qué más puedo hacer para una verdadera inclusión? Y nosotros tenemos que seguir avanzando desde el escenario donde nos encontramos, tener transformación institucional, prácticas pedagógicas diferenciadas y flexibles, trabajo con la comunidad, abrir las puertas a la familia, promoción de la diversidad como riqueza. Y ya Agustina Palacios nos hace ver cómo el modelo social de la discapacidad nos lleva a ver que no es la persona la persona discapacitada, sino que es el entorno discapacitante. Porque si nosotros pensamos en cómo una persona que tiene una condición de discapacidad se le puede ayudar y se da los ajustes razonables, entonces va a poder aprender. Y está en nosotros ofrecer esos ajustes razonables. Y para ello, el punto de partida debe ser conocer a todos nuestros estudiantes para que en función a ello nosotros podamos ofrecer una enseñanza pertinente.
Y Gerardo Echeíta, tenemos acá a Gerardo Echeíta, a García y a Mel Einskorn, el gurú de la educación inclusiva. Mel Einskorn nos dice, tenemos que preocuparnos por el desarrollo de los sistemas educativos inclusivos. García dice, ¿cómo concebir la vida de los demás? ¿Dónde? Nosotros no podemos pensar solamente en los estudiantes que nos cuestan menos trabajo en enseñarles. No, tenemos que pensar en todos, porque estamos concibiendo que la vida se respeta, se acoge y se valora, al margen de sus naturales diferencias. Y Gerardo Echeita cierra con, la educación es auténtica cuando es para todos, cuando es para todos. La inclusión y la equidad no se decretan, se construyen día a día en la práctica educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda, un tema bastante interesante. Llama la atención, ¿no? Como comenta cuando hablamos de lo que es la integración, esa parte que comenta de caer en una segregación oculta, pues esto es muy cierto, ¿no? O sea, tener a los estudiantes físicamente en el aula, pero sin una participación, pues es estarle exigiendo adaptarse a un sistema que pues realmente no va a cambiar. Y eso pues nos puede, sabemos que la segregación es un paso atrás de lo que es la integración, ¿no? Y por otra parte, también es muy importante lo que menciona, transformar la escuela, sus prácticas, que es lo que nosotros queremos lograr, y no solamente lograr eso, ¿no? Sino mantenerlo, mantener esos cambios que se están logrando, para que todo esto no dependa pues de esfuerzos aislados, ¿no? Esfuerzos que puede que solamente uno, dos o tres docentes hagan en alguna institución, sino de pues ya crear las políticas y una cultura, sobre todo, como lo comentan y como los está trabajando allá en Perú. Bastante interesante. Vamos a dar espacio para alguna pregunta por aquí, permítame. Bueno, una, una pregunta que nos hacen aquí en en el auditorio es, eh, ¿cuál sería la principal limitante en cuanto a las instituciones para lograr esta parte de la inclusión? Pienso Pienso que que en las instituciones lo que se debe trabajar es la práctica de los valores, la práctica, la transformación de la cultura. Pienso que hacer un énfasis, un trabajo muy sigiloso con las actitudes de las personas que puedan concebir la educación inclusiva como un desafío y no como un problema, creo que es el primer paso para que cuando ya logramos esta vivencia de los valores, del respeto a las personas, entonces podemos asumir las normativas, las leyes y podemos llevarla a la práctica. El punto de partida creo que siempre nace desde una actitud positiva hacia la educación inclusiva. Además, además también me también me gustaría gustaría agregar agregar que que es es necesario la necesario. formación de los docentes en ejercicio, de los directivos, de toda la comunidad que educa. La educación inclusiva no solamente va a recaer en la formación del docente o del futuro docente, también es necesario que todo el personal administrativo y de servicio conozca sobre educación inclusiva. Desde el Señor que nos abre la puerta, desde el Señor que limpia nuestros espacios para tenerlos acogedores, todos debemos saber de inclusión, porque solamente así juntos podremos avanzar.
Muy bien, muchas gracias. Bastante interesante esta parte. Nos lleva también a otra pregunta. ¿Qué criterios serían los que deben seguir las instituciones para elegir tecnologías que realmente promuevan la inclusión y no generen nuevas brechas digitales? Así. Es una pregunta que nos hacen en las redes. Por Por favor, favor, ¿podrías ¿podrías repetir la repetir la pregunta? pregunta? Sí, ¿qué criterios deberían seguir las instituciones para elegir tecnologías que realmente promuevan la inclusión y no generen nuevas brechas digitales? Sí, justamente en RITIE tenemos en los congresos que se desarrollan, ofrecemos propuestas que aseguran la educación inclusiva y que nos permiten acortar las barreras. Hay muchas tecnologías que se pueden emplear en la escuela, se pueden trabajar con los docentes, con todo el personal de la escuela y que son gratuitas. Yo creo que acá también tendríamos que hacer un trabajo muy fuerte sobre la difusión para que todas la conozcan y puedan saber de qué manera lo puedan utilizar. De hecho, que la tecnología nos cubre o nos ayuda a cortar las brechas que existen para ofrecer una educación. De hecho que ahora podemos hacer planificaciones o sesiones de aprendizaje o proyectos donde puedan considerarse las características de todos nuestros estudiantes y esto lo podemos trabajar con la inteligencia artificial. Y ahí también nosotros podemos incorporar recursos, herramientas tecnológicas para fortalecer estas prácticas pedagógicas y conseguir mejores aprendizajes. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Pues con esto cerraríamos. Fue un tema bastante interesante, la verdad. Muchas veces no nos damos cuenta de este tipo de situaciones, pero pues lo importante es que vayamos avanzando en esta parte. Pues agradecemos la participación de la maestra Charito y nos vemos en la próxima edición de los webinars de RITIE. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas